Historias de Reddit. Primera historia. Consecuencias de hacer tratos con el maligno. Hola, escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo este tipo de cosas me eluden e incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que según lo que me han dicho mis tías, mi madre y en su momento mis 2 abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era un recién nacido. La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuela paterna, en algún cuarto que les había hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar: ¡El niño! ¡Se llevan al niño! En eso, todos los que estaban en la casa salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido. Pero me comentan que me había orinado y que según por eso las brujas me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera y en eso ella vio a 2 mujeres, a una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros de altura, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 m, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían: danos al niño, dánoslo, o si no, también vas a sufrir. Mi tía me dice que tenía mucho miedo y sentía cómo la jalaban, y dice que pasó unos minutos que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita. Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna y en esta ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí notaba bastante su panza. Y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana. Pero por algún motivo no me lastimaba. Podía ver sin que me dañara los ojos. Y vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi madre y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentí que había como un rostro. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que algo estaba raro. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y tíos. Si gustan, se las puedo contar, espero les haya gustado. Historia 2. La niña del coche. Una vez íbamos con la que era mi novia en ese entonces, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá. Ese trecho es bastante largo. Total, no era tan tarde como las 9 p.m. y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó: ¡No! Y se escuchó dentro del coche.
Yo me exalté en ese momento pensando que había sido mi novia, y ella me respondió con una cara de asustada: yo no dije eso, pero también lo escuché. Entonces, la verdad, nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado, pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera bastante miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas, que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso, salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña y le preguntó a mi novia que si era mi hija o quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Historia 3. Brujas en los cerros. Mi padre, junto a sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero, un camión nos deja en el Ajusco, por un lado donde ya casi no hay carreteras, y emprendemos la caminata a eso de las 8 de la noche, para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro. Casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna se lograba ver perfectamente la silueta de los árboles del lado de los cerros. Al seguir aún más a lo lejos, veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatarnos de esto, todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas, y algunos llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían. Lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo eran brujas o lo que sea que haya sido eso. Déjame saber en los comentarios si deseas que hable más sobre estas experiencias paranormales encontradas en Reddit. Si te gustó, por favor dale like y comparte el video. Es gratis y me ayudarás muchísimo. Sé parte de nuevas experiencias paranormales y leyendas por descubrir y ayúdame a crecer en las distintas plataformas que te muestro en pantalla. Por favor, sígueme en todas mis redes sociales para ver más contenido similar. Recuerda que si deseas que cuente una historia paranormal que te haya sucedido, puedes mandarme un correo electrónico. En la pantalla te dejo mi contacto. Gracias por quedarte hasta acá. Bye.